Buenas tardes, chicos. Pues ya estamos en semana 7. Ya para esta semana, bueno, pues el día de hoy tenemos que ver la parte de la libertad. Obvio, la libertad en la parte de pues de la ética, ¿no? Porque nosotros hemos venido trabajando todas estas situaciones, todas estas formas a partir de lo que nosotros tenemos que hacer. Ojo, hay que recordar que muchas veces nosotros tratamos de entender o nosotros tratamos de asimilar hasta cierto punto qué características conllevan eh, toda una formación estructural de lo que nosotros como, pues prácticamente como abogados podemos hacer o no podemos hacer. ¿Estamos de acuerdo? Pero si nosotros lo vemos como parte fundamental de lo que nosotros estamos analizando, chicos, pues prácticamente la libertad pues no es otra cosa más que el actuar según la propia voluntad y pues nos hacemos responsables de nuestras acciones, ¿no? Prácticamente eso es la libertad. Nosotros tenemos que analizar o nosotros tenemos que ver pues también toda esta manera consciente, ¿no? Y responsable de lo que nosotros tenemos que hacer a partir de nuestros valores que a nosotros nos enseñaron y de nuestros principios que han sido ejecutados a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué lo decimos así? Bueno, pues porque al final del día nosotros empezamos a generar o nosotros empezamos a estimar o a desestimar todo aquello que nosotros tenemos pendiente como parte de la libertad. Y esta parte de la libertad se genera o se trata de generar a partir pues de una excelencia moral, ¿no? Yo les decía, esa excelencia que tiene que ver con la sociedad. ¿Por qué? Porque al final del día nosotros vamos a tratar de actuar o vamos a tratar de dejar de actuar en relación a lo que nosotros tenemos, en relación a lo que nosotros podemos o pudiéramos hacer, ¿no? En un momento dado. Y es por ello que cada uno de nosotros tiene una manera diferente de ver esta parte de la libertad. Es esta parte de la libertad en donde nosotros generamos o donde nosotros tratamos de entender, eh, pues, qué es lo que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque la libertad, chicos, al final del día es uno de los conceptos más difíciles de definir. ¿Por qué? Pues por la gran cantidad de textos filosóficos que han estado dedicados a explicar, pues ya sea o cómo es posible que el ser humano sea libre. ¿A partir de qué? A partir de lo que tiene, a partir de lo que genera, a partir de lo que se tiene. Y lo más importante, a partir de lo que nosotros podemos actuar o dejar de actuar. La Real Academia de la Lengua Española nos dice que al final del día la libertad va a ser la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar por lo que es responsable de sus actos. ¿Qué quiere decir? Pues prácticamente tendríamos que discutir los conceptos de libertad en un diccionario filosófico, ¿no? ¿Por qué? Porque existen tres muy importantes. Uno, ¿no? El concepto de libertad que ha sido entendido y usado de muy diversas maneras y que al final del día han sido diversos los contextos en la literatura filosófica, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de una autodeterminación con la posibilidad de elección. Ese es ese es uno. El segundo sería, pues prácticamente el contraste o la comparación que existen entre diferentes acciones que tiene el ser humano. Y por último sería el albedrío, la autonomía o la buena voluntad o conciencia moral que debe de tener el ser humano. Prácticamente, chicos, pues una libertad que pueda llamarse natural, ¿no? Y que cuando es admitida suele entenderse como la posibilidad de sustraerse, ¿no? Por lo menos parcialmente, ¿no? A un orden cósmico predeterminado, invariable, el cual aparece como una coacción, o mejor dicho, como una forzosidad. Ojo, una forzosidad filosófica, filosófica, éticamente hablando, ¿no? ¿Por qué, chicos? Porque prácticamente la libertad te empieza a decir o te trata de empezar a decir si realmente tienes tú una prescripción moral o simplemente tienes el valor, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan que había ahí un comercial
no me acuerdo dónde salía, pero decía, tienes el valor o te vale, ¿no? Prácticamente con todas estas restricciones que empezamos a tener o que empezamos a generar, a nosotros nos dice si realmente vamos o va a poder funcionar o no va a funcionar. Así de fácil, ¿no? Y entonces, cuando nosotros lo vemos o cuando nosotros lo analizamos desde ese punto de vista, entonces ahora sí, ya para nosotros es muy importante ver cómo nosotros como abogados vamos a poder tomar esa libertad hasta cierto punto, pues cansina, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no podemos generar o no podemos determinar esta libertad con la parte de la justicia y de la equidad. Prácticamente la acepción de la libertad, pues opone una necesidad, chicos, a una libertad. Es lo que yo les decía. Esta parte que se opone, que a nosotros nos dice que no podemos hacerlo o que sí podemos hacerlo, nos empieza a restringir y nos empieza a restringir de tal manera que cada uno de nosotros empieza a formular o empieza a crear una valoración específica. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos los valores morales que son los pilares que nosotros vamos a tener como parte de una libertad y que al final del día nos empiezan a decir si van a tener pues un bienestar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque de repente tenemos el discurso sobre la dignidad del hombre, ¿no? Pero al inicio nosotros vamos a poder encontrar cómo es que se creó el hombre, chicos. O sea, esa libertad que es pragmática, nosotros no damos crédito a lo que nosotros estamos haciendo. Una libertad que puede llamarse social o política, ¿no? Esta libertad es concebida primariamente como autonomía o como una independencia. Cuando nosotros hablamos de esta libertad autónoma, pues es porque nadie nos va a obligar o nadie nos va a poder decir qué tipo de valores nosotros vamos a poder ocupar o qué tipo de valores nosotros vamos a poder asimilar con todo esto que nosotros estamos haciendo. Ahora, eh, prácticamente, chicos, esta libertad tiene que ver con las leyes que establece la libertad en relación, pues obvio, a nuestra constitución, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no podemos dejar de lado la parte de los valores, pero tampoco podemos dejar de lado prácticamente la responsabilidad que nosotros tenemos como parte de una responsabilidad individual, ¿no? Si nosotros lo vemos así, pues tenemos un significado bien diferente, chicos, de la libertad que tiene que ver con la ética, con los valores, con los principios, con una responsabilidad individual y que prácticamente es cierto que todas las democracias que el pueblo hace, pues al parecer lo que quiere, pues prácticamente es libertad, ¿no? Ya sea libertad política o libertad social, ¿no? Es lo único que está buscando. ¿Por qué? Pues porque al final del día tenemos que llamarlo como lo que es una libertad personal y que también pues es conseguida como parte de una autonomía, ¿no? Yo les decía, o también como parte de una independencia, pero en este caso pues como independencia de las presiones o coacciones que tiene precedentes de la comunidad, sea como una sociedad o bien como un estado, ¿no? Aunque se reconozca que todo individuo, todo miembro tiene esta libertad, eh, se genera también como parte de una libertad o una responsabilidad individual. ¿Para qué? Pues para que a nosotros nos pueda dar un desarrollo personal con el cual nosotros empezamos a trabajar, empezamos a decir, y empezamos a determinar, chicos, y empezamos a calificar y a coalificar cuáles son las acciones que a nosotros nos convienen, cuáles son las acciones que a nosotros no nos convienen. ¿Por qué? Porque pues, si nosotros vemos, por ejemplo, a Ferrer Mora, ¿no? Que señala que prácticamente la definición de ser libre significa que pueda consagrarse al ocio, pues esto no tiene nada que ver con la parte de no hacer nada, ¿no? De hecho, hace referencia a un tema muy importante que se daba en la antigua Roma, que era el ocio, ¿no? Que era el permiso que se le daba a alguien para poderse separar de sus responsabilidades políticas
algo así como un año sabático, ¿no? De ahí viene la idea de que históricamente ayudó a comprenderse cómo es que existía una libertad personal distinta a la de las libertades y las obligaciones comunes. Este Ferrer Mora nos dice que prácticamente nosotros dependemos de nosotros mismos para poder obtener este desarrollo personal. ¿Por medio de qué? Pues por medio de una jerarquización. Y esta jerarquización que al final del día a mí me va a decir si realmente está funcionando o no está funcionando, si se está llevando a cabo o no se está llevando a cabo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es muy importante resaltar que prácticamente la libertad es la más cercana a las problemáticas del ámbito de acción, ¿no? De las relaciones interpersonales. ¿Por qué? Pues porque en general y en la materia de ética, la clave para poderlo reconocer es la deontología, ¿no? De la que se trata de una libertad que recae en la voluntad del individuo, mientras que en otros lados podemos decir que la libertad, independientemente de nuestras acciones, incluso si somos o fuéramos esclavos, ¿no? O viviéramos enajenados pensando en que somos libres, de hecho seguiríamos siendo libres. ¿Qué quiere decir? Que nada nos puede detener y este desarrollo personal nos va a dar un fortalecimiento que nosotros tenemos o que nosotros conocemos como parte de una comunidad. Esta libertad, chicos, que tiene la deontología y que trata de asimilarlo con lo que nosotros tenemos como parte pues de algo nuevo, nos empieza a decir si realmente funciona, si realmente se puede llevar a cabo o si realmente nosotros lo vamos a poder tener. Hay algo bien importante, chicos, que tenemos que mencionar. ¿Por qué? Pues porque la libertad prácticamente la entendemos como un sentido prioritario y este sentido prioritario a nosotros nos va a poder llevar a cabo a este desarrollo que nos va a llevar un camino, nos va a poder determinar paso a paso qué es lo que nosotros vamos a poder hacer a lo largo de nuestra vida y por obvias razones qué es lo que no podemos hacer a lo largo de nuestra vida. Muchas veces nosotros buscamos priorizar cada una de las acciones y buscamos entender cada una de nuestras acciones a partir de lo que tenemos, pero no nos hemos dado cuenta que nosotros tenemos esa libertad. Obvio, esa libertad ética, ¿no? El ejemplo más claro que yo les puedo dar por ejemplo, no sé, ¿por qué decidieron estudiar derecho? Muchos van a decir que por la justicia, cambiar el mundo, entenderlo, otros pues porque a lo mejor quieren aprender más. Y ese es cada uno de los efectos de libertad que nosotros tenemos para poderle dar un entendimiento, chicos, un entendimiento claro a cada uno de nosotros. La libertad dentro de una sociedad no es otra cosa más que el reflejo que nosotros tenemos de lo que al final del día vamos a hacer. No es otra cosa, chicos. Esta parte de la libertad a nosotros nos dice cómo nosotros vamos a actuar. Para poder discutir esta definición de la parte de la libertad ética en la sociedad, chicos, pues tendríamos que ser afortunados. ¿Por qué? Pues porque ya conocimos a Emmanuel Kant sobre la autonomía y la libertad de los fundamentos de la metafísica, ¿no? Que eso lo tuvieron que haber visto el cuatripasado. Y pues prácticamente las costumbres que se deben de dar de manera coherente. ¿Para qué? Pues para que los pasajes deben de ser o empiecen a crear una fácil comprensión. ¿Qué quiere decir, chicos? Que prácticamente la autonomía y la libertad de la voluntad como parte de un principio supremo. ¿De quién? Pues de la moralidad. Entonces, ahora sí, ya nosotros decimos si está bien o si está mal. Yo les decía, la ética no es otra cosa más que determinar qué está bien y qué está mal en nuestra vida, ¿eh? La ética es de manera personal. Pero ¿qué pasa cuando nosotros lo llevamos más allá? Cuando hablamos de la ética social, bueno, pues entonces tendríamos que ver qué está bien y qué está mal dentro de la sociedad. Eso me queda más que claro. Pero ojo, cuando nosotros lo empezamos a expresar desde ese punto de vista, nosotros tendríamos que ver o nosotros tendríamos que analizar realmente qué aspectos paradójicos nosotros tenemos en la sociedad con la parte de la libertad. Por ejemplo, la libertad para votar, la libertad para poder ser votado, la libertad cuántica de lo que nosotros estamos haciendo paso a paso
y la libertad metafísica de lo que nosotros vamos a poder realizar en un futuro. Por eso es que se llama libertad social. Entonces, la libertad ética en la sociedad quiere decir qué tanto yo estoy haciendo bien para la sociedad como parte de esta libertad y qué yo tanto estoy haciendo mal como parte personal, pero para la sociedad. Entonces, ahora sí, chicos, ya una vez entendiendo esta parte de la libertad social, yo tendría que responderme una pregunta bien importante. Esta se les va a quedar de tarea. ¿Qué es, o mejor dicho, quién soy yo dentro de la sociedad? Esa es una pregunta bien importante, ¿no? Quiero por lo menos media cuartilla de ello. Ahora sí, regresando a nuestro tema. Por qué yo cada que empiezo a generar o cada que empiezo a determinar un punto específico dentro de la sociedad, puedo definir si es bueno o es malo? Hace algunos días estaba yo leyendo un libro en donde decía, bueno, pues es que, ¿qué pasa si yo vendo drogas? Bueno, pues literalmente para ti es algo malo, ¿no? Pero a lo mejor para las personas que venden droga es bueno. Entonces, esa libertad dentro de la ética social te dice qué tanto tú afectas a la sociedad, qué tanto tú estás dispuesto a afectar o no afectar a la sociedad. Y esa es parte de una interacción social que tú vas a tener a lo largo de tu vida. ¿Por qué? Porque como siempre lo hemos dicho, el ser humano por naturaleza es social, por naturaleza empieza a generar y por naturaleza empieza a determinar qué características lleva o puede llevar dentro de. Cuando nosotros tenemos esta conciencia ya creada, esta formación ya creada, a mí me va a poder decir si realmente funciona o no funciona dentro de. ¿No? Entonces, como yo ya lo tengo, como yo ya lo puedo llevar a cabo, entonces ahora sí, yo voy a buscar la necesidad que me decía Manuel Kant, ¿no? O sea, ¿qué necesidad tengo yo de estar dentro de una sociedad para poder pertenecer a ella? Y si nos regresamos a Ferrer Mora, pues él nos decía, ¿no? O sea, la sociedad se tiene que acomodar a mí, no yo a la sociedad. Y Manuel Kant nos dice al revés, yo me tengo que acomodar a una sociedad y no la sociedad hacia mí. Todo depende de, yo les decía, del frasco o del cristal con que tú lo estés viendo para poderlo llevar a cabo. Esta sociedad al final del día a ti te va a dar una estructura social y esa estructura social te va a poder llevar o te va a poder decir si realmente estás bien o estás mal. ¿Por medio de qué? Pues por medio de los dilemas éticos de la libertad, ¿no? Que al final del día te van a poner a prueba o te van a poner a reflexionar sobre lo que tú estás haciendo, sobre lo que tú estás llevando y la parte más importante, lo que tú estás realmente tratando de decir o de llevar por medio de qué, pues por medio de un campo semántico. Ese campo semántico que al final del día a mí me va a poder llevar de la mano, me va a poder perjudicar o no me va a poder perjudicar. Pero, ojo, aquí viene el pero, ¿no? Como cada clase. Pero también tengo que ver si realmente esta libertad a mí me está dando una parte de responsabilidad con lo que estoy haciendo o con lo que estoy llevando a cabo. ¿Por qué? Porque si yo lo hago desde ese punto de vista, entonces ahora sí, yo lo tendría que ver o yo lo tendría que llevar a cabo dentro de mi misma formación estructural. ¿Y esa formación estructural cuál es? Bueno, pues que yo tengo que analizar o yo tengo que llevar a cabo mi propio problema social. ¿Cuál va a ser mi propio problema social? Bueno, pues dependiendo de lo que tú estés haciendo, ¿no? Nosotros como abogados buscamos estos dilemas para poder decir qué asuntos llevar, qué asuntos no llevar y la parte más importante, ¿no? Pues cómo llevarlos. ¿Por qué? Pues porque si yo lo veo desde ese punto de vista, chicos, cada uno de nosotros es diferente a lo que nosotros estamos haciendo, es diferente a lo que nosotros estamos llevando. Y en ese mismo sentido, yo puedo decir, ah, es que a lo mejor un delito de violación no lo llevo. ¿Por qué? Pues porque mi propia ética no me lo deja, ¿no? Y entonces tú ya tienes este dilema ético en tu responsabilidad de poderlo llevar a cabo o no poderlo llevar a cabo. Ojo, siempre en un estado consciente y reflexivo. ¿Por qué? Porque al final del día
nosotros ponemos a prueba nuestra propia libertad, nosotros ponemos en demasía nuestra propia libertad y el hecho de que nosotros pongamos en demasía esta libertad, pues a cada uno de nosotros nos va a decir si realmente funciona o no funciona, chicos. Hay personas que dicen, no, es que yo sí llevo esos asuntos por la parte económica. Está bien, es un dilema que él ya resolvió. Y hay personas que nos dicen, no, es que yo no llevo esos asuntos porque, por el qué dirán, o por mi familia, o porque yo no estudié para eso. Bueno, cuando ellos toman esa decisión, ellos ya resolvieron su propio dilema. Ahora aquí viene el problema, ¿cómo es que nosotros vamos a resolver nuestros dilemas? Nuestros dilemas éticos, chicos, tienen que ver con esta parte de responsabilidad moral, física, metafísica y social, ¿va? ¿Por qué no hablamos de una libertad política? Porque al final del día esa libertad política a mí únicamente me va a dejar sobre un cuadro mal parado. ¿Por qué? Pues porque yo no la estoy viviendo, yo no la estoy trasijando como las demás personas que sí lo hacen y viven de ello. ¿No? Entonces, estos dilemas éticos a mí me van a poder decir si realmente yo tengo esa responsabilidad o si realmente yo únicamente estoy jugando con esa responsabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque esto nos va a dar paso, chicos, a la empatía, no tanto a una compasión, pero sí a una empatía, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día, esta empatía me va a decir, a ver, vamos a ponernos en el lugar de nuestro cliente, ¿no? ¿Qué haría o por qué actuó mi cliente de esa manera si mi responsabilidad es diferente, mi responsabilidad ética es diferente? Si nosotros lo analizamos desde el punto de la deontología, chicos, que es lo que a nosotros nos interesa, pues prácticamente la empatía va a ser todo aquello que nosotros tenemos como parte de una estructura social, como parte de lo que yo tengo dentro y fuera del derecho, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si yo me voy a dedicar a actuar como parte de la misma sociedad, pues entonces yo tengo que analizar esa empatía que tiene la sociedad con nosotros como abogados, ¿no? El ejemplo más claro es cómo te ven como abogado o a la mayoría de los abogados, pues como borrachos y corruptos, ¿no? Entonces, si tú te pones en esa empatía como parte de un etiquetado social, pues entonces ya estaríamos hablando de que ya no tenemos empatía, de que únicamente estamos analizando cuál sería la estructura social que yo tengo, de dónde vengo y hacia dónde voy, ¿no? Y esa empatía a mí me va a decir si realmente voy a poder comprender la necesidad de mi cliente o simplemente voy a poder cumplir para poder determinar la necesidad de mi cliente. Son cosas bien diferentes. Y una de ellas me dice que yo, como parte de la abogacía y de la justicia, tengo que hacer algo para poder ayudar a mi cliente. Y por otro lado, la parte de la abogacía me dice que yo lo voy a hacer por mi propia responsabilidad y para poder obtener mi propio resultado, ¿no? Esto nos da paso a algo que nosotros conocemos como el éxito moral. El éxito moral, pues que prácticamente nosotros lo vemos como parte de una satisfacción social en relación a lo que nosotros estamos actuando, en relación a lo que nosotros estamos teniendo. Y la parte más importante, ¿no? O sea, ¿cómo es que tú lo quieres vivir? ¿Por qué? Pues porque este éxito moral te va a dar hasta cierto punto una libertad social para que tú puedas vivir y puedas establecerte tus propias metas, tus propias formas y lo más importante, tus propios puntos, ¿no? Que son aquellos que se generan o que son aquellos que se pueden llevar a cabo como parte de una medición social. Y esa medición social a mí únicamente me va a poder decir si realmente funciona o no funciona, si se puede llevar a cabo o no se puede llevar a cabo, ¿no? Pero ese éxito moral tiene que ver con tu propia responsabilidad que tú generas, que tú tienes y que por ende del destino tú vas a poder realmente ver si está funcionando o no está funcionando tu libertad. Ya para poder terminar, ya les dejé su tarea a manera de conclusión, chicos. Prácticamente la libertad ética es aquella que a nosotros nos va a dar una excelencia social o una excelencia moral. ¿Tenemos que aprender a vivir con ella? Sí. ¿Tenemos que aprender a determinar de ella? Sí. Y la parte más importante, qué calidad humana tienes tú para poderla actuar en tu día a día? Y otra parte, cómo es que quieres ese bienestar estructural dentro de tu vida. ¿Vale, chicos? Pues ya les dejé la tarea.
prácticamente es que ustedes me digan quiénes son para la sociedad como parte de esta libertad, ¿vale, chicos? Cualquier duda, pues ya saben, estamos en el teléfono o en el correo, duda, comentario, sugerencia, regaño o reclamo, ¿vale, chicos? Nos vemos la próxima semana, semana 8. Terminamos semana 7.